9 de la mañana, 20 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque se realizó un conversatorio internacional sobre salud mental en las mujeres y el uso de psicofármacos. Además, se presentó también la guía para la construcción de protocolos de prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso sexual laboral. Para hablar de todos estos temas, recibimos a la directora del Instituto de las Mujeres, a Mónica Botero. Mónica, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿cuáles son las primeras conclusiones en cuanto a este estudio sobre salud mental y el uso de psicofármaco en mujeres? En realidad, el conversatorio tuvo que ver con la conmemoración del Día por la Salud de las Mujeres, que en realidad es el 28 de mayo, que hicimos alguna tarea de divulgación y bueno, una vez que pudimos juntar a varios especialistas, quisimos hacer una jornada para funcionarios y funcionarias y para las personas interesadas en este tema. Del año pasado y decidimos el día de la conmemoración del Día por la Salud de las Mujeres, que es un día que estableció la Red de Salud de las Américas, poner el foco en la salud mental. Primero porque nos parece que la salud mental tiene un abordaje que sería necesario profundizar y sobre la que conversar más. Vivimos en un país con índices de suicidio muy alto y si bien quienes terminan de concretar los suicidios son más hombres que mujeres, los intentos de autoeliminación están en un nivel parecido y hay especificidades respecto a ese tema. Por otro lado, hay también especificidades no tan específicas, porque estamos hablando de la mitad de la población del Uruguay, tiene los problemas de salud mental son particulares, digamos. Las mujeres solemos consumir básicamente psicofármacos para calmar. ¿Eso asusta realmente la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a ese consumo? Sí, es aproximadamente el doble, quizás un poco más, porque la encuesta que hizo la Secretaría Nacional de Drogas tiene que ver con, se le pregunta a las personas el consumo que tienen de psicofármacos que está fuera de la receta, que no fue recetado por un médico, o que si fue recetado, a los que lo siguen tomando después de determinado periodo. Y aún con la receta es altísimo. Claro, claro. En general, lo que se consume es tranquilizantes. Digamos, las mujeres nos queremos tranquilizar. También hay más consumo a medida que aumenta la edad. Que aumenta la edad. Bueno, las demandas van siendo mayores, ¿no? Esto es, a la carga de trabajo se suma la carga de las personas que cuidamos, se suma el hecho de que no podemos darnos el lujo de tener, bueno, algunas, no estoy diciendo todas, pero en general las que estamos con niños pequeños y niñas pequeñas, no es que hacemos las cosas cuando queremos, nos vamos a hacer recreación cuando necesitamos ese escape que precisa todo el mundo, porque hay otras personas que dependen de nosotros. A medida que somos más grandes, hay personas mayores, personas con discapacidad, la carga de trabajo, el hecho de tener las responsabilidades familiares sobre sí, pero además también las responsabilidades del trabajo, porque cada vez más nuestro trabajo no es complementario, sino que somos jefas de hogar en la mayoría de los casos. Y entra otro factor clave hoy por hoy, que es la violencia de género, que ante la violencia de género también se dan más este tipo de situaciones. Sí, por supuesto, ni hablar. La violencia de género, según la segunda encuesta de prevalencia, que es nuestra, casi 8, 7 y poco de cada 10 mujeres sufrió violencia de género en algún momento de su vida y 1 de cada 5 en los últimos 12 meses. Eso implica una incidencia que alcanza a más de 1 millón de mujeres. Entonces, evidentemente, eso genera heridas internas, interiores, en el alma, en
en el cuerpo, pero que se expresan en la psiquis, que lleva a un consumo alto de psicofármacos porque hay que seguir adelante. Entonces, hay una serie de cuestiones específicas que cuando se habla de salud mental se generaliza. Nos dicen, bueno, pero ¿por qué siempre la especificidad de las mujeres? Porque tenemos una experiencia distinta de vida, porque tenemos unas circunstancias distintas y porque cuando se piensan las políticas públicas, muchas veces se piensa en una generalidad que termina siendo... la generalidad es de los hombres, ¿no? Claro, una generalidad masculina, claro. Porque son quienes han solido estudiar estos temas y sobre quienes se han hecho la mayoría de los estudios. Entonces, tenemos que asumir que somos distintos desde biológicamente hasta por nuestras experiencias de vida que llevan a ese tipo de situaciones. Y cuando vamos a formular una política vinculada al consumo excesivo de psicofármacos, de drogas, de otro tipo de drogas, cuando vamos a formular políticas públicas de salud, es muy importante tener presente esas diferencias. Y justamente me quedo pensando en eso. Hay vigente una ley de salud mental, mucho se habla, pero es como que uno tiene la percepción de que no se termina de avanzar. Todo esto, además, catalizado por la emergencia sanitaria, que trajo muchas consecuencias mentales. ¿Qué falta para lograr esa atención específica que necesita lo específico de la situación? Bueno, es evidente que el sistema de salud estuvo muy exigido en estos 2 años y que el foco se puso en evitar muertes, en vacunar a la gente, en salvarle la vida. Entonces, evidentemente, sabemos que si bien no se desatendieron otros aspectos, hay un tema cultural, así como los temas de género tienen que ver con nuestras construcciones culturales, la salud mental evidentemente también. Yo no puedo evitar mis 15 años de periodista de salud, donde investigué sobre muchos temas vinculados a la salud mental y realmente creo que la Biblia en esto y en cómo nos construimos internamente los uruguayos ha sido Medicina y Sociedad en el Uruguay del 900 del maestro Barrán, donde ahí se explica cuál es el lugar que ha tenido la salud mental y particularmente vinculado a las mujeres en el Uruguay. Ahí está, eso te quería preguntar, específicamente para las mujeres, ¿le ha dado la espalda a todo el desarrollo de la salud mental en nuestro país? Bueno, yo no diría tanto, pero sí puedo pensar que la salud mental ha sido, por ejemplo, una forma de consolidar determinadas ideas sobre cuál debe ser el rol de las mujeres y qué es lo que está bien. La salud mental tiene un poder de control social muy importante. Lo que decía Barrán, en un país laico, muchas veces es la medicina la que ordena los valores sociales y morales. En el año 40, todavía una mujer que no mostraba interés en hacer las tareas de la casa era internada, ¿no? En el Vilar de Bo, en otros, para ver a ver ¿qué le pasa? Sí, que no podía cumplir con para ordenarla un poco, porque evidentemente no estaba... Bueno, y todo lo vinculado a la sexualidad, que también de las mujeres y de los varones, se ordenaba, se disciplinaba a través de la salud mental. Mónica, entonces hay mucho de ideológico en esto y me parece que lo más importante que hay de ideológico es el hablar del propio tema de la salud mental. El suicidio en este país sigue siendo tabú y la gente se sigue matando. Es un y hasta mito que no se puede hablar de él. Ir a pedir ayuda psicológica, psiquiátrica, es algo que todavía cuesta decir, que cuesta pedir. Vas al gastroenterólogo y está todo bien, pero vas al psiquiatra no es lo mismo. Y ayer decía el doctor Porciúncula, director de salud mental, de salud pública, un gran psiquiatra reconocido, una de las cosas que decía es que una investigación sobre los 10 medicamentos más consumidos en Uruguay, el primero es el omeprazol, ¿no? Entonces, él dice, sí, no es un psicofármaco, pero es el medicamento que uno toma cuando tiene estrés, porque eso incide en el aparato digestivo y entonces, como consecuencia del estrés. Entonces, es un psicofármaco, no en el sentido químico del término, pero sí para qué uno lo está tomando. Entonces,
me parece importante que hablemos, que desmitifiquemos el tema de salud mental, que las mujeres no suframos en silencio, que pidamos ayuda, que una mujer con una salud mental fuerte, o por lo menos bien manejada y correctamente apoyada, va a derramar en las personas que están a su cargo, a su cuidado, a su alrededor, y me parece que garantiza un acceso igualitario a la salud también. Con esta visión, con esta información, ¿qué pasos concretos se piensan dar para facilitar justamente que se pueda dar eso, ¿no? Bueno, la tarea del Instituto de las Mujeres es hacer visible esto, hacer lo que estamos haciendo, que es conversar con la ciudadanía explicando estos temas, y una tarea que es fundamental para nosotros, que es la de incidir en los organismos que proyectan la política pública en sus funciones específicas. En este caso, estamos trabajando muy cercanamente con Salud Mental del Ministerio de Salud Pública para generar una serie de acciones, y también estamos viendo con ellos de estimular a que las cápitas, que es lo que Salud Pública le paga a los prestadores, pueda haber cápitas para reforzar los comités de salud mental de los prestadores. Por otro lado, con la Secretaría de Drogas tenemos un convenio, tenemos un trabajo continuo para trabajar en este tema. Sobre todo para preparar funcionarios y funcionarias públicas que trabajan en estos temas para que entiendan estos abordajes diferentes, ¿no? En la forma en que te reciben, en la forma en que manejan tu problemática, por ejemplo, en un centro de tratamiento de drogas, pero también en los hospitales, pero también en los centros de salud mental, pero también en los centros de prestación de salud. Es un trabajo de incidencia, no vamos a cambiar una cultura, acá hay mucho peso cultural en el tema, pero por lo menos estamos tratando de incidir, que es nuestra tarea. Mónica, ya tenemos que cerrar, nos quedamos sin tiempo para hablar del protocolo para prevención y abordaje de casos de acoso sexual laboral. ¿Dónde se puede acceder a esa información? Me parece muy importante, y también me parece que está muy interesante cómo se presentó la información, ese iceberg. Para mí estuvo buenísimo verlo, y cómo, por ejemplo, se vincula el micromachismo con otras situaciones que pueden verse más exponencialmente de violencia. Nosotros lo que presentamos estos días fue una guía para el sistema cooperativo. ¿Por qué? Se supone que aproximadamente una de cada 3 personas en Uruguay está vinculada de alguna forma a alguna cooperativa. Entonces, lo que presentamos fue una guía que viene de un trabajo que ya lleva como 3 años con el Instituto Nacional de Cooperativismo, donde nosotros asesoramos sobre cómo debería ser el protocolo de las cooperativas para generar un ambiente sano de trabajo, de interacción. En las cooperativas, ustedes saben que por la distinta naturaleza pueden ser cooperativas de vivienda, pueden ser cooperativas comerciales, de trabajo. Hay una interacción humana de distintos tipos, tanto de trabajo, de convivencia más política, porque en las cooperativas se hace mucha política, porque evidentemente tienen que organizarse en autoridades, ahí hay poco acceso de las mujeres. Por lo tanto, desde donde se genera la política hacia un sistema cooperativo no está el punto de vista de las mujeres, que a su vez son las que aportan, por ejemplo, en las cooperativas de vivienda el 70% del trabajo, y que antes era computado, lo decía Alicia Maneiro del Instituto del Cooperativismo, 30 horas de trabajo de una mujer se computaban como 10 hasta hace pocos años. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacían las mujeres era considerado trabajo de menos especializado. Todo eso que es tan ideológico, que es tan subjetivo de valorar, eso ha cambiado. Pero entonces hay todo un proceso de cambio, y cuando hay interacción de este tipo entre hombres y mujeres, donde está involucrado el trabajo, en el caso del cooperativismo es la familia, porque hay temas de convivencia. Cuando hicimos un estudio con ellos, lo que se recogió es que la principal preocupación en materia de género es las situaciones de violencia y de acoso dentro de las cooperativas. Entonces, nuestra manera de ayudar fue, bueno, los asesoramos sobre cómo hacer un protocolo, y un protocolo
que le diga al cooperativista y a la cooperativista, miren, si hay situaciones de acoso, usted tiene que hacer esto, esto, que es plantearlo con confidencialidad, una persona que tiene que ser referente, y esa persona tiene que dar garantías de que se va a hacer una investigación seria y confidencial, tanto para la persona que plantea la queja como para la persona a la que alcanza esa queja. Bien. Y bueno, y que se va a hacer determinado procedimiento. Todo eso tiene que estar establecido para que todo el mundo sepa qué puede suceder. Y bueno, eso es lo que hicimos y estamos haciendo con el sistema cooperativo y también con otros organismos que tienen especificidades muy diferentes. Asesoramos a AFE y al SODRE, por ejemplo. Entonces, ellos deben darse los protocolos de acuerdo a la tarea que hacen. Bien. Pero nosotros ya tenemos una expertise, generamos la ley de acoso y sabemos más o menos por dónde dar las orientaciones. Mónica, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla entonces con Mónica Botero, directora de InMujeres.